Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos de Cruzada Libertaria y La Trinchera Liberal, canales aliados en esta lucha por la libertad. Y claro que sí, claro que tenemos que juntarnos todos los que queremos la libertad y la defendemos, pero hay que defenderla no solo con palabras, sino con hechos, cosa que es inevitable concluir. Y estos días, para ser más concreto, en esta semana, saltó lo que es el primer escándalo del gobierno del Frente Amplio, ¿no? El primer escándalo, el primero. Creo que este sí admite tal calificación. ¿Y por qué lo decimos que admite tal calificación? Porque el periodista Ignacio Álvarez realizó una investigación que permitió descubrir que la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, tenía en su terreno de Pajas Blancas 4 construcciones y un contenedor no declarados. Este hecho no sería llamativo si no fuera justamente la ministra de Vivienda, ¿no? Que es la persona que primero tiene que dar el ejemplo al respecto, ¿no? Tenía desde hace más de 20 años un terreno donde hizo construcción. Hay un tiempo que se le va a prescribir, en ese caso no va a tener que pagar todo, pero evidentemente no pagó cuando hizo esas construcciones, no pagó el BPS como corresponde, no declaró tales viviendas, no quedaron dentro de catastro. Los contenedores es distinto, ¿no? Ustedes saben que el régimen de los contenedores es mucho menos gravoso que el de las construcciones comunes y corrientes de material, pero las construcciones que ella hizo tendrían que haber sido pagadas en el BPS, ¿no? Recuerden ustedes que se pagan un jornal ficto que es del 92%, ¿no? Que encarece, digamos, para decirlo grosso modo, al doble la mano de obra del trabajo que se va a hacer. Aunque sea mano de obra benévola, siempre eso tiene cierto costo, y evidentemente que tiene que haber habido albañiles ahí interviniendo para hacer la construcción de esta señora. Es muy grave esto. Este es muy grave y es el primer escándalo del Frente Amplio, ¿no? Este es el primer escándalo porque piensen ustedes, por ejemplo, qué sucedería si, bueno, ya se hizo lamentablemente por el Frente Amplio, ¿no? Designar un ministro del Interior que había asesinado policías, como fue el caso de Bonomi, ¿no? Bueno, pensemos de repente en vamos a dejar ese ejemplo de lado, que es muy trillado, pero pensemos, por ejemplo, un ministro de Salud Pública que fuera una persona que se hubiera caracterizado por tener una clínica abortiva, por ejemplo. Pensemos en un ministro de Industria, por ejemplo, que hubiera tenido una industria contaminante y hubiera provocado un grave perjuicio a una zona del país, por ejemplo. Pensemos en un ministro de Economía que hubiera actuado en un banco y hubiera producido una corrida bancaria por una serie de especulaciones como las que hicieron los Peirano o hicieron los hermanos Ron allá por los primeros años del siglo XXI, que es el que nos convoca, ¿no? O sea, piensen en eso y entonces llegarán a concluir que lo que ha hecho esta señora es una verdadera vergüenza. Debería renunciar si tiene amor propio y tiene respeto por sí misma y por sus votantes, ¿no? Debería renunciar, que es lo que corresponde, sin ninguna otra duda. En un país de Europa, por ejemplo, o en un país que tenga una democracia sólida, no es el caso de Uruguay, se nos dice que la democracia uruguaya es sólida, no es cierto, no es sólida, se presta para muchas cosas, la corrupción es igual que la de Argentina, lo que pasa es que acá hay menos para robar, vamos a decir las cosas claras, ¿no? No se puede robar tanto como en la Argentina porque los uruguayos somos más chicos y por lo tanto tenemos menos riquezas para poder acceder, ¿no? Ya sea legítimas o ilícitas, ¿tá? Lo que hizo esta señora, repito, para mí es una vergüenza y no sirve de excusa que diga que ha venido pagando la contribución, como lo dice, porque obviamente la contribución de un terreno baldío como el que ella declaró no tiene nada que ver con lo que sería si se hubiera pasado por catastro el trámite y se hubiera entonces la intendencia tomado conocimiento de los valores que la señora mantiene en su propiedad, ¿no? Porque no es lo mismo un terreno baldío que 4 construcciones y un contenedor.
Así que está. Lo que hace el Frente Amplio, poner el ejemplo de las cosas que pasaron mal en el gobierno anterior, no corresponde tampoco. No debe ser aplicado, porque en definitiva acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una ministra de vivienda que justamente con las viviendas que hizo defraudó al Estado en varios miles de pesos, por no decir algunos millones de pesos, porque todos sabemos que las cuentas del BPS son monstruosas, y si seguramente a esa señora le hubieran aplicado el BPS como corresponde, también tenemos la duda si el BPS, que estuvo controlado por el Frente Amplio desde el año 2005 hasta el año 2019, hizo la vista gorda de hacerle inspecciones a esta señora y poder saber cuánto era que tenía que pagar. Tenemos también la duda al respecto. Bueno, entonces, ¿cuánto hubiera tenido que pagar esta señora? Seguramente varios millones de pesos, como tanta gente que en el Uruguay, cuando no paga una deuda en el BPS, se encuentra con un embargo que prácticamente lo tiene de por vida. Entonces, lo concreto, señora Cairo, usted debe renunciar, no debe hacer ninguna excusa. Y sus compañeros, si la defienden, son cómplices de esta defraudación que esta señora realizó. Primer escándalo del Frente Amplio que venimos marcando, y va a haber más noticias para este boletín, como decían nuestros buenos amigos de Radio Colonia, allá por los primeros años, por los años 70 u 80 del siglo pasado. Va a haber más noticias para este boletín. Gracias por su atención. Creo que vamos a coincidir todos. Lo que ha hecho esta señora es una vergüenza. No se olviden de suscribir al canal, no se olviden de comentar, no se olviden de compartir, que nos hace mucho bien y que realmente le da la oportunidad al canal de llegar a más gente.